Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de nuestro podcast Vivir lo que es. Hoy día tenemos un tremendo capítulo. Para mí este es un temazo. No sé si a ti te pasa, Gerald. ¿Cómo está ahí? ¿Para ti es un temazo este tema de hoy día o no? No tanto como para ti. Me encanta Es que a que ti me como gusta. estas cosas así como más sabrosas, ¿cuál es la palabra? No polémicas. ¿Cuál es un sinónimo de polémico? Como Son como controversiales. controversial, Te, sí. te, A mí me te, gusta te el drama. mueve, te moviliza mucho ahí, así que Sí, me gusta el drama. O sea, no me gusta vivir en una vida dramática, pero me gusta el drama que yo pueda como mirar de otras cosas. Me encanta. Si no, no sería psicóloga también, pues, o sea, porque estamos con claro. cuestiones. Me acordé de esos Eh, memes que andan dando vuelta que dicen como, ¿a qué profesión le pagan por copuchar y por trabajar al mismo a tiempo? mí, a mí lo asumo y con mucho orgullo, sí. Eh, bueno, aparte de esto de que me encanta el tema de hoy día, queríamos empezar o queríamos comentar hoy día un poco o transparentar, tal vez lo que ya varios se han dado cuenta de que estamos transformando, ¿cierto? No, la cuenta de Instagram, no solo el podcast también, que también va a generar una transformación hacia allá, ¿cierto? Siento yo, Gerald, ¿cierto? De generar un movimiento de lo que es el vivir lo que es. ¿Verdad? Porque este nombre, si ustedes se remontan a los primeros capítulos cuando partimos el podcast, allí lo explicamos largo y extenso, de que este vivir lo que es al final es como una actitud de vivir, una forma de afrontar, ¿cierto? Lo que implica las imperfecciones de la vida, los cambios de la vida, y implica entonces como incluso hasta un recurso a veces, ¿no? De cómo afrontar las cosas. Entonces, queríamos transparentar esto y ya lo hemos estado aplicando, o sea, desde que partimos y creamos este nombre, que siempre tuvo esa intención, de hecho hasta yo lo menciono a veces en terapia, no sé si te ha pasado que se te sale así como, oye, pero Gaia, como vivir lo que es nomás, ¿cachai? Como deja el juicio, no critiques, como potenciar esta cosa más aceptadora, eh, que no tiene este fin como de, oye, no, ¿para qué le pones color? No, sino se trata de ni anular ni de invisibilizar las problemáticas que vivimos o los dolores que sentimos, sino que es que sí, pero afrontémoslo, o sea, tal como es, afrontémoslo, ¿no? Entonces, tú ya has empezado a aplicar, de hecho, el otro día reposteamos algo que tú pusiste con hashtag vivir lo que es, cuando estás en un taco, parece, ¿cierto? Sí, es que mis mañanas, bueno, en otro episodio igual lo comenté, pero para mí mis mañanas son sagradas, las amo con la vida. Entonces las protejo mucho y como que trato de que sean lo más zen y lo más mindful que se puedan, pero bueno, la vida se entromete de repente y el otro día, es que sabéis que ese día en particular fue súper raro que haya habido taco, porque donde yo vivo hay dos colegios cerca. Y uno es como el más concurrido que el que está en mi misma calle, ¿cachai? Entonces Ya. cuando yo salgo en la mañana a hacer algunas actividades, tengo súper calculado que por esa calle yo no me voy porque está este colegio acuático. Entonces me voy por la que está atrás, en donde también hay otro colegio, pero por lo que yo había cachado, entraban un poco más tarde en ese colegio porque nunca me había topado con un taco. Y ese día salía a la misma hora y había un taco de 2 cuadras. Entonces yo estaba así como, mi, mi, mi sensación inicial es de que la llama de la rabia, de la frustración y no sé qué, y empezar como a reclamar. Y después fue como, ¿qué gano reclamando si en realidad no se va a mover más rápido el taco, ¿cachai? Entonces fue como Claro. ya a vivir lo que es, ya. Eh, Así Sí. que sí, he intentado como practicarlo en mi día a día y sabéis que igual me pasa que lo converso con pacientes en terapia y ponte tú, el otro día estaba conversando con una paciente y yo le explicaba que a nosotras cuando se nos ocurrió como este movimiento y este nombre, fue porque inicialmente yo había leído un libro que se llama Amar lo que es, no sé si te acordáis, Sí, que sí. nos gustaba mucho como el concepto, porque era bien similar, pero nos hacía ruido la palabra amar, porque Sí. amar lo que es en el fondo como que simboliza de que vas a estar feliz con cosas que muchas veces no son felices o no son agradables en tu vida y eso es un poco, eso es invalidante, siento yo, y de Y es alguna violento, manera, sí. claro, Mm. como que está bajo el alero de la positividad tóxica, ¿cachai? ¿Cómo voy a Sí. amar? No puedo amar el taco, pero sí Claro. puedo aceptarlo, ¿cachai? Vivirlo, si en el fondo no porque tenga rabia alguien me va a sacar de acá, entonces ya que tengo que vivirlo, lo voy a navegar y lo voy a tratar de sortear como se pueda. Sí. Exacto, sí. Pero Y de hecho como también como que potencia esto del amar, esta cuestión es potenciaba, muchas personas nos resistimos a ponerle el nombre tal cual, aparte que podían denunciarnos por, secuestrarlo. por propiedad intelectual con el nombre, pero nos conectaba mucho con esta cuestión como del amar lo que es, no solo que es violento, sino que también como que potenciaba mucho este recurso de, es que ámate a ti mismo, como que estás haciendo si no te amas o no amas tu vida, ¿cachai? Como que es muy violento
porque hay vidas que en verdad tienen mucho sufrimiento, experiencias difíciles y que y no tenéis que verte obligado a amarlo, ¿no? Entonces, estamos invitando a todas y a todos a que cuando tengan situaciones de vida como ultra cotidianas, muy, muy, muy cotidianas o incluso más grandes, utilicen ese hashtag para que nosotros vayamos viendo y compartiendo experiencias igual en esta humanidad compartida al final y al cabo, que a todos nos pasan estas cosas, ¿cierto? De infortunios o cosas que salen fuera de nuestro control y que, bueno, es más fácil como vivírselas desde el considerar la transitoriedad de las cosas, desde el aceptar, en vez de seguir como resistiéndome y que como negándome o de alguna forma como reprimiendo realmente como lo que estoy sintiendo porque no debería, por ejemplo. Así que todas y todos invitados a que formen parte de esto y yo estoy súper contenta con el giro que está tomando la cuenta también, porque está como más improvisada, está como con cuestiones con memes y cosas que nosotras en la interna nos compartimos mucho, o sea, obvio que sí, pero ahora estamos mostrando esa arista de nosotras y obviamente como que no, siento que como que genera un poco más de ser más genuino al fin y al cabo, y eso, de eso se trata también este espacio. Siempre hemos querido mostrarnos a nosotras como las personas antes de las terapeutas también, ¿no? Así que es un poco como juntando lo mejor de los dos mundos de alguna forma. Y de hecho, cacha, pues hasta eso se relaciona con el tema que tenemos hoy día a conversar, pues, ¿no, Gerald? Sí, sí, se relaciona como de cómo convergen estos dos mundos, de que los terapeutas, claro, trabajamos como con este rol profesional, pero seguimos siendo personas detrás y nos podemos equivocar y tenemos vivencias a veces similares a las de nuestros consultantes y cómo transitar esos episodios iguales donde a veces no sabemos muy bien cómo acompañar en el sentido de que no sabemos si es pertinente o no, por ejemplo, compartir ciertas cosas que nos pasan similares a las de la persona que estamos acompañando, ¿no? ¿Quieres presentar el tema tú o lo presento yo? No, lo presento yo. Con Así tanto todo. me gusta el tema. Ya, el tema que tenemos para hoy día habla de cuando me encuentro con esta experiencia, cuando estoy acudiendo a terapia. Esto ya no pasa si yo no voy a terapia. Esto meramente sucede en un espacio terapéutico. No cuando yo conozco a un psicólogo, ¿cachai? Como en una fiesta o algo, ¿no? Sino que es literal en un proceso terapéutico. Cuando yo tomo cita, ¿cierto? Y voy con algún terapeuta, psicóloga, psicólogo, para trabajar algún tema, algún motivo de consulta que yo tenga en particular. Entonces, nos ha pasado no solo con reportes que, ¿cierto, Gerald? Como que hemos tenido de pacientes que hemos recibido, ¿cierto? Que han tenido procesos anteriores con otros psicólogos, por ejemplo, como también de familiares y conocidos que también nos han hecho llegar de una u otra forma este comentario. O sea, es que el psicólogo empezó a hablar o la psicóloga empezó a hablar de sí mismo en la consulta o en la sesión. Incluso esto ha escalado o ha podido escalar como en yo dejo de ir. Incluso no solo con esa persona, sino como es que tal vez de eso se trata la psicoterapia, como que puede también dar esta tendencia a generalizar el que tal vez me voy a encontrar con eso, yo no quiero eso, yo no quiero conocer lo que le pasa al otro, sino que quiero ir a hablar de lo mío, ¿no? Entonces surge desde allí como esta inspiración de que sentimos que es un temazo a abordar, porque el propósito de este podcast igual es dejar el estigma del tema de terapia y también sacar algunos mitos o esclarecer cosas que a veces se malinterpretan socialmente de respecto a lo que puede pasar o no, o es correcto que pase o no en un espacio terapéutico. No sé qué te pasa a ti o qué le añadiría, Gerald. No mucho, la verdad es que siento que eso fue lo que nos movilizó. A mí consultantes actuales me han comentado que, claro, ha sido uno de los aspectos que los han como desilusionado quizás de continuar terapia con algunos colegas que quizás han hablado de sí mismos en la terapia, pero generalmente cuando me lo reportan no es como, no me lo dicen como, oye, salí de esa terapia porque el psicólogo No, dijo algo de sí mismo, sino que es porque fue algo recurrente, fue algo que de alguna manera me hizo sentir invisibilizado. Quizás me han dicho cosas medias brutales igual, pero de repente me han dicho, por ejemplo, que se usan a sí mismos de ejemplo para invalidar un dolor tuyo y para demostrarte que tu dolor no es tanto, porque a mí me pasó algo más heavy y yo sí lo pude sobrellevar, ¿cachai? claro. Porque esas son las situaciones que son mucho más disruptivas para las personas y que, como tú decías, quisimos hablarlo acá para esclarecer algunas dudas y porque en realidad también se da este riesgo de que las personas a veces
como que generalicen y piensen que las consultas de salud mental en general son así, ¿cachai? Y que por Claro. lo tanto mejor ni siquiera sigo buscando. Y ese es un Sí. riesgo que siento que es importante, que un mito quizá, que trabajemos acá para que quienes nos escuchan queden un poquito más claros con respecto a este tema. Sí, y de hecho, haciendo un disclaimer de inmediato, rápido y sin demora, tampoco este capítulo es para hablar mal de colegas o para enjuiciar a quienes ha caído tal vez en este tipo de acompañamiento o de actitudes dentro de este acompañamiento, porque eh, sino más bien se trata de cómo lo atraviesa o cómo lo vive o qué esperar yo como consultante, ¿verdad? Y si tú eres colega nuestro y trabajas, ¿verdad?, haciendo terapia, y te ha pasado y tú sientes que a lo mejor cometiste, comillas, un error, también está el tema de mirarlo, porque nadie nos enseña, ¿sabes qué? Ese es un punto súper importante, siento yo, de transparentar, y no se trata solo, quiero prestarle ropa también a nuestros colegas. Yo igual he cometido errores porque también es muy difícil que tú hayas sido total y 100% supervisado como interviniendo, ¿no? Como a otras personas antes de que recibierais el título, por ejemplo, en tu práctica profesional. Incluso después más difícil, como quién. Porque de hecho, si tú pones a un coterapeuta dentro de una sesión que tú, por ejemplo, tú como consultaste, pagaste por un psicólogo y hay dos, es rarísimo, po. O sea, como yo me siento más observada todavía, como yo como consultante. Entonces, nadie nos enseña, a los terapeutas, nadie nos enseña cómo es esta delgada línea entre si yo puedo hablar de mí o no, derechamente no hablo nada de mí, o si hablo, hablo cosas que tal vez aporten más o tal vez la estoy embarrando y en verdad estoy, como decías tú, esto de invisibilizando, anulando un dolor que tal vez no es tan significativo porque en base a mi ciclo vital y a mis experiencias como terapeuta no son nada, ¿no? Por ejemplo, al lado de esto que estoy escuchando, ¿no? Entonces, también como hacer esa salvedad y también de humanizar también a la persona que hay detrás del terapeuta. Si somos personas teniendo esta profesión, que no es lo que somos, sino lo que hacemos. Así que como importante siento yo de precisar y hacer ese disclaimer, ¿no? Sí, y por lo mismo creo que es importante que quede claro que acá no somos dueñas de la verdad y lo Claro. que vamos a proponer o lo que a nosotras nos parece, según nuestro criterio, nos parece como razonable hacer en terapia, no es algo absoluto ni qué sé yo, sino que Mm. simplemente es que es en nuestra experiencia lo que nos ha servido desde ambas veredas, tanto como terapeutas, también como pacientes y como, no sé, amigas o hermanas de personas que nos han contado este tipo de experiencias. Entonces, como Sí. que intentamos reunir estas tres cosas, contrastamos y dijimos, ya, nos tinca que va más por aquí la cosa, y esto, como tú decías, son cosas súper concretas del ejercicio profesional que lamentablemente no te lo enseñan en la U, te enseñan cosas teóricas al respecto, como Obvio, claro. vamos a hablar un poco más adelante, la transferencia, la contratransferencia, esas cosas que son más teóricas, pero eh, a veces incluso la teoría tampoco se adecua mucho al contexto con el consultante en la práctica, ¿cachai? Entonces, Mm. por eso quisimos abordarlo hoy día. Y no, y también que hay, como eso que dices tú, de que no hay, son más cosas teóricas que no se sitúan, son más estandarizadas, ¿verdad? Como para aplicar a toda la población que llegue contigo, cuando en realidad hay que mirar otros factores, obviamente socioculturales, políticos, económicos, etcétera, obviamente el caso. Eh, y por lo mismo, también hay corrientes dentro de la psicología que dan más permisividad para algo y otras que menos. Ujú. Entonces, también tú cuando te estás formándote como terapeuta, estás experimentando qué tipo de enfoque es el que más te gusta cuando practicas ya o eres la profesional o el profesional psicólogo, también tenés que ir chequeando cuál es tu enfoque más que más comodidad te da. Y si yo me sitúo muy rígidamente frente a ese enfoque, también puedo o permitirme darme más o menos libertades según lo que ese enfoque me dice. Entonces, por eso mismo es como esto un trabajo en construcción, continuamente incluso, como el ver si soy más auténtico, menos auténtico, solo psicólogo y nada de persona, ¿no? También son estilos, en Sí. base a lo que teóricamente se dice y en base a unir eso con la persona que yo soy de base también, ¿no? Sí, absolutamente. Oye, ¿y a ti cuando has estado como en el lugar de ser consultante, te ha pasado esto que tu terapeuta como que ha hablado de sí mismo o de sí misma? Sabes que hasta el momento, las veces que he ido, no me ha pasado. Y me ha pasado al revés, que es como que, no es que lo he echado de menos que hablen de ello, como en el momento terapéutico, pero
es como, oye, ¿sabes que no hablaron de ello? Y está bien, está perfecto, al menos para mí yo lo entiendo, obviamente, que esté o no esté, pero no me ha pasado. De hecho, me he visto como cuestionando, en el buen sentido de cuestionar, ¿ah? Como de mirando la situación como, ¿sabes que no? El terapeuta o la terapeuta se enfocó solo en mí, Mm. no mostró nada desde su experiencia y está perfecto, ¿no? Pero no me ha tocado, solo lo he escuchado mucho, que ha pasado a otras personas, más que a mí cuando yo he sido paciente, por ejemplo. No sé si a ti te ha pasado. A mí sí me ha pasado. Y de hecho, siento, no sé, según mi percepción, siento que la forma en la que se dio en ese proceso terapéutico fue súper asertiva y para mí fue beneficiosa, en el sentido de que eh, en ese momento en el que me pasó, por ejemplo, yo estaba recién ejerciendo como psicóloga, entonces venía como con todo esto de la escuela que te dice que tienes que hacer las cosas de esta manera y que poco menos si decís una palabra X como que arruináis a la persona, así como que vaya a cometer Claro, un error garrafal porque estáis pensando en mil cosas al mismo tiempo mientras estáis atendiendo, entonces para mí, si bien yo quería atender mi motivo de consulta, que era algo personal en ese minuto, también me sirvió como persona y como psicóloga tener un poco más este relajo de decir como, oye, para ciertas cosas, él igual de repente, no siempre, pero en algunas ocasiones me ha graficado como experiencias personales sin entrar en mayores detalles, pero que eran claro. atingentes a lo que estábamos conversando. Y sabéis que yo no lo encuentro mal terapeuta, no encuentro que lo está haciendo mal, no encuentro que es poco profesional, no me está, como paciente no me está pasando nada. Entonces a mí me tranquilizó en el sentido de decir, chuta, si de repente a mí se me sale, yo en el rol de terapeuta, no es que me voy como a me voy a mandar como una gran embarrada con la otra persona o que como que voy a cometer un error tan garrafal quizás como yo pensaba al egresar de la universidad. Claro. Sí, es que en algún minuto ciertos enfoques de la psicología te muestra esto, que no, tú tienes que estar allí tipo poker face, tipo así como muy, comillas, distante de como mostrarte tú muy involucrada, porque ese momento es de la otra persona, por algo está allí contigo. Entonces, también a nosotras nos genera como terapeutas como recién salidos, como recién egresados, también nos genera esto de qué es correcto, qué no es correcto y todo el asunto. Entonces, pero claro, hay que tener ciertas salvedades para decir que al final el que el terapeuta involucre cosas personales o experiencias personales, ¿cierto? Tienen un fin terapéutico, Ujú. siempre, ¿no? O sea, si tu terapeuta lo va a hacer, habla de que lo está haciendo con un fin terapéutico, en donde está paseándose por una idea de algo propio, pero te vuelve a ti, como que vuelve el foco a algo que quiere puntualizar de tu experiencia o de tu dolencia o de lo que tú estás pasando. Ujú. Claro. Entonces, muy importante. O sea, entonces, lo que tratamos de mostrar ahora recién con esto que estamos conversando es que tampoco te asustes, tú como consultante, no te asustes, no catalogues de inmediato como este terapeuta está hablando algo de ello. Sé que va a sonar raro o cuando te enfrentes con ello, pero revisa esto que decía la ayer, al que le pasó a ella, como en verdad no se desvió de mí, no me invalidó, me acogió bien, de hecho me ayudó a inspirarme un poco, como a mirar un poco más desde la distancia lo que estoy viviendo yo, también verlo más humano, que en verdad sí le pasó a un terapeuta, ¿cachai? Que también eso podía ocuparlo como un poco ocupar el, comillas, poder que te da la profesión, ocuparla a favor del proceso de cambio, de recuperación de la persona. O sea, si a un terapeuta le pasó, ¿cachai? Como pues tú, yo siempre les cuento cuando trabajo temas de alimenticio, yo les cuento, como sabéis que cuando estaba mirando esto en mí, por ejemplo, mire esto. ¿Qué te pasa eso contigo si miras esto en ti? ¿Cachai? Y tú puntualizas, te humanizas también para que ocupes, comillas, como vuelvo a decir, este poder que tenemos por ser profesionales de bata blanca de alguna forma, ¿cierto? Que te da poder frente a las personas que llegan a ti porque conoces o sabes más, ¿cierto? Ayuda a humanizar, que oye, si le pasó a un terapeuta, entonces, pues, ¿cómo a mí no me va a pasar? ¿Cachai? Como no soy tan distinta, entonces tampoco. Sí, y que es un elemento de la autocompasión también. La humanidad compartida. Entonces, si queremos trabajar con la persona que pueda ser más compasiva con sí misma, el mostrarle que hay otras personas de su entorno, incluso gente que entre comillas debería ser especialista, que sí sigue teniendo sus vulnerabilidades igual que ella, ¿cachai? Tranquiliza un montón. De hecho, a mí también me pasó en esa terapia que te contaba que... veía yo desde afuera, porque uno inevitablemente se genera como eh, esta idea de cómo la persona es